Somos arte. Somos cultura. Somos pensar. Buenos días, tardes, noches, desde donde nos estén escuchando, tenemos un Entre Nos Más. Y hoy tenemos una invitada especial, como todos los invitados a estos espacios. Pero tal vez esta es una invitada especial por su propósito y por su sentido, y por lo que nos ha conectado a Viviana y a mí cuando me la encontré. Viviana también es una amiga que conocí en la red, pero ya nos conocimos face to face, en presencial, y es admirada por muchos, vive en Londres, pero sigue muy conectada con las raíces y con su origen, por supuesto. Tenemos a Viviana Moncayo, es una profesional en administración de empresas con más de 29 años de experiencia en gestión, servicio al cliente y sobre todo en la humanización en salud desde el ser. Maravilloso porque quiero entender qué es esa humanización en un mundo que está, yo creo, deshumanizado. Viviana ha liderado procesos en instituciones de alto reconocimiento en Colombia, como la Fundación Clínica Infantil Club Nobel y Clínica de Occidente, y en los últimos 7 años ha llevado su experiencia a un contexto internacional desde Londres. Allí ha trabajado como voluntaria en King's College Hospital, colaboradora de la Fundación FEWP y aliada de programas impulsados por consulados latinoamericanos. Es coach certificada por la ISF, conferencista internacional, mentora en liderazgo del ser y escritora con su libro El hermoso poder de sanar el vínculo con los padres. Bueno, temazo. Además, es parte fundadora de Empodérate Tú Puedes, dedicado al crecimiento personal y al bienestar integral. Viviana, buenos días, bienvenida. Qué rico tenerte con nosotros. Bueno, cuéntanos tú un poquito de ti. ¿Cuándo llegaste a Inglaterra? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te trajo? Que esta experiencia migrante es reciente, pero ¿qué te trajo? Bueno, me trajo el amor. Me casé hace 17 años ya con un musulmán árabe. Digamos que teníamos una relación donde yo venía, él iba, y bueno, ahí digamos que llegó un momento en donde hace ya 7 años él me dijo, yo para Colombia no voy. Y ahí fue donde yo, Dios mío, estando en Colombia, yo soy caleña, como lo dijiste, y estando en Colombia yo ya estaba como cuando tú estás en la cumbre, o sea, ya estaba siendo directora en la organización Lina Triana, que es una doctora que supremamente internacional. Yo ya estaba allí en ese espacio, adorando el espacio, porque digamos que nunca había tenido experiencia en la parte ya cirugía plástica, en la parte de humanización. Ya había tenido una trayectoria, primero fue el Club Nobel, yo pienso que fue una de mis primeras universidades, fueron 19 años aprendiendo un montón. Y durante ese espacio fue donde literal, ahí empecé a encontrar muchas de esas cosas que soy yo como persona. Sin embargo, muchos vacíos a nivel de persona como tal, y estaba subiendo muy bien a nivel profesional, pero aún muchos vacíos, ¿vale? Cuando yo entré muy chiquita a trabajar y estaba en la universidad también. Entonces, claro, allí tuve un crecimiento exponencial en esta institución, pero cada que me subían de cargo, yo decía, me voy con servicio al cliente, pero no me quiten servicio al cliente. Siempre creé ese espacio. El Club Nobel es una institución pobre, entonces era de gente que necesitaba literal, y ahí tenía el apoyo de las voluntarias, las damas rosadas, las monjas. Hice un trabajo sencillamente espectacular en todo el sentido, fue súper maravilloso para mí. Posteriormente a esto, pues bueno, cumplí mi ciclo en esta institución. De alguna forma creo que fue bastante importante, pero ahí pasé a una institución ya privada. Es otro contexto, ya era high class, era otro mundo.
y sin embargo ahí entré a trabajar como ya directora de servicio al cliente, pero ellos tenían muy distorsionado, fíjate, qué era esa parte de servicio al cliente humanizada. Yo ya me venía entrenando, pero lo hacía con mis propios recursos, entonces no era fácil. En esta institución pasa algo que decíamos ahora, no es casualidad. Yo ya había empezado, entonces yo le digo al gerente, 2 meses para demostrarle que esto que usted tiene servicio al cliente no es servicio al cliente, y déjame traer mis estudiantes, porque pues como era una institución privada no permitía. Y yo me responsabilizo porque esto es mucho más grande, ya estamos hablando de estructura, era una clínica cardíaca de cáncer, o sea, una estructura nivel 4, y empiezo yo a hacer este proceso y ahí es donde empieza a abrírseme todo el universo, a darme más herramientas. Entro a ser docente, servicio para médicos y enfermeras, entré a la universidad, empecé a enseñarles a cómo era el código lila, porque la muerte es tan importante en el proceso de desconectar, y empiezo yo a estar en las áreas de investigación. Yo ya venía en ese proceso en el Club Nobel porque yo sufrí de sobrepeso. Yo creo que eso es parte de mi historia, está en mi libro. Pesé 136 kilos. Era otra persona, física y emocionalmente era otra. Una niña con muchos resentimientos, fui una niña abandonada, nunca tuve el amor de mis padres cuando nací, ni bueno ni malo. Creo que ese fue el poder más lindo que la vida me dio porque ahora es mi tesoro. Si no hubiese sido por eso, yo no estaba en el nivel en que estoy. Hoy tengo una excelente relación con mis padres y aún así todavía siento que me falta un poco más con mi papá. Ha sido el reto más duro a mis 51 años, él. Sin embargo, soy mamá soltera, tuve un hijo muy inteligente. Siempre muy duro para mí porque supe que tenía autismo. Cuando escuché lo del autismo de la señora anterior, yo me conecté con ella porque yo tragué todo eso, porque vivía en un espacio de apariencia. Entonces yo nunca pude contar lo que yo sentía por mi hijo, era mamá soltera. Y aún así, trabajando donde trabajaba, le di todas las herramientas a mi hijo. Él participó en todos los programas de Delfín, todo lo que se hacía en la clínica, en el Club Nobel con la parte pediátrica, que era para toda la comunidad que yo llevaba. Yo me llevaba a mi hijo también con la comunidad. Entonces yo le decía, ve y aprende, vamos a hacer esto. Entonces hizo equinoterapia, delfinoterapia, que mi hijo hizo, hasta que logró llegar a la universidad, súper inteligente en la Javeriana, becado, un muchacho muy lindo, y cuando hizo su tesis con los indígenas, y él termina ahí y me dice, mami, de una vez te digo, no voy a ser ingeniero civil. ¿Qué pasó aquí? Yo encontré mi propósito, lo encontró muy joven, empezó a dedicarse a sus medicinas ancestrales y empezó a estudiar y luego se fue a Argentina. Sin embargo, fíjate, él sí ya siguió su carrera también en otros aspectos y trabaja con Estados Unidos en una empresa de morgues con abogados investigando, habla muy bien inglés, es un muchacho muy solo, pero es ya muy independiente. Yo le di todas las herramientas, yo me hacía un coach de caminar en vidrio. Camina, papi, tú lo puedes hacer. Yo me tiraba de una cosa fuerte para hacer el tema de abrir mis neuronas. Vamos, tú también puedes. Tu hijo es el resultado de tus procesos. Exacto. Tu hijo es el resultado de tus procesos, pero devolvámonos un poco a ese entrenamiento que tú comienzas, porque cuando uno dice administración de empresas, pues uno piensa, digamos que de forma muy básica, es, administrar una empresa, o sea, ¿cómo llegas a la gestión humana? Y es que esa gestión humana es muy importante, pero además llegaste al tema humano de un sistema de salud, y de un sistema de salud también que tiene otras características, ¿no? O sea, me estás hablando de una Fundación Noel, que tienes voluntarias, que tienes, para los que nos escuchan y no saben y no entienden lo que estamos hablando, porque en realidad lo que estamos hablando tiene un público más colombiano que otra cosa, pero para quienes nos escuchan de otros países, tenemos que decir que el sistema de salud colombiano no es un sistema malo.
es un sistema que se ha estructurado, que claro que sí, que hoy por hoy lo están reestructurando, afortunadamente o no, no lo sé, es un tema difícil, como hoy podemos ver y puedes comparar un sistema que tiene 75 años, que es estatal, que es universal, que está para el servicio de todo el mundo y que no tiene diferencias en cuanto a su atención. Pero me quiero concentrar es en la humanización, o sea, cuando encuentras que hay que humanizar un médico, que desde porque uno piensa que un médico escoge ser médico porque es que es profundamente humano, que una enfermera escoge ser enfermera porque es profundamente humana, porque ese es el estereotipo, pero resulta que hay que ahondar un poco más y muchas veces es lo que hay. Y entonces un auxiliar de enfermería no tiene otra opción, le toca. Y yo personalmente admiro profundamente a las enfermeras, a los cuidadores, a los que tienen que hacer todos esos trabajos de lo humano, porque es que es cuidar al ser humano. Así o sea, yo no comprendo cómo puedes tú cambiar camas, limpiar personas, coger venas, o sea, entrar en habitaciones que huelen feo porque la persona está enferma, porque el cuerpo Total. se descompone. ¿Y cómo llegas tú a esa comprensión y las herramientas que das? Bueno, básicamente aquí empieza un proceso, es como cuando a uno en la vida le llega ese ángel, ¿no? Entonces llegó un gerente a esta institución, al Club Noel, y él empezó a ver mucho de mis competencias y me dice, yo solo he visto una persona así en el extranjero, te voy a empezar a trabajar todo esto. Yo dije, excelente, porque esto me encanta, es lo que amo. Y ahí entro a unas áreas de investigación donde empiezo yo a recibir las quejas, ¿no? De los pacientes hablando de los médicos, de las enfermeras, y ahí es donde yo decía, pero se supone que ellos son todo para el paciente, ¿qué está pasando aquí? Y ahí es donde yo arranco toda esta investigación, a entregar todo mi conocimiento a estos espacios, empiezo a participar en las secretarías de salud, ya empiezo a tener, me empecé a hacer especializaciones en humanización, hice en España, empecé en México, también hice cosas en México durante cursos, muchas cosas de esas, y cada día me enamoraba más. Pero cuando ya aquí termina mi ciclo, digamos que aquí no había ese impacto, porque pues como te digo, de cierta manera en este tipo de comunidades el impacto que yo hacía más tenía mujeres prostitutas, ¿vale? Entonces en ellas me dediqué mucho porque había un proceso de rechazo donde las enfermeras y los médicos se enojaban porque ellas no estaban de noche y porque a veces colgaban su ropa. Entonces yo les decía a ellos, pero es una excelente mamá, está todo el día aquí y es su tiempo de trabajo, pero no importa en lo que trabaje, aquí nadie vino a juzgar a nadie. Yo protegía a toda esta gente vulnerable y ahí ya empecé yo a armarme de valor y a entregar todo este conocimiento, y lo que más me pareció muy fuerte fue ya ver cómo tenía yo que estar de tú a tú con los médicos, porque es que yo no era médica y para ellos esto era demasiado pesado, que una persona administrativa viniera a decirles cómo hacer ese trabajo humano, eso era horrible. Y ahí empiezo yo a entrenarme en docencia para poder explicarles a ellos y llegar a su corazón de una forma mucho más sana. Y dejamos un impacto y una huella hermosa en el Club Noel que siguió, sé que siguió porque yo ahí implementé procesos que garantizaran la atención del paciente hasta el final de su proceso, y participé en muchas cosas porque muchas cosas se las negaban. Y yo hacía todo para que a esa persona se le diera. Cuando tú te cambias a una institución privada, los recursos son mucho más fáciles, y aquí se me dio mucho más oportunidad de poder enriquecerme, ya no con cosas, acuérdate que cambia un poco el tema cultural aquí, y ya aquí la gente está esperando es otra cosa, está esperando atención desde otro lado.
y empiezo yo a hacer procesos de análisis, encuestas, caracterizaciones en todos los aspectos, porque la humanización es transversal. Y les digo, no es con los pacientes, es con los empleados. La humanización arranca en recursos humanos. Y yo dele y dele hasta que, como dice por ahí, dando, hasta que logre empezar el proceso desde la cabeza. Le digo al gerente que hasta ahora lo quiero mucho. Yo voy a esta clínica y siento que todavía hago parte de esa clínica, porque ellos siempre me contratan para mis talleres y mis programas cuando voy a Colombia. No es solamente eso, es que cuando uno deja huella, la huella queda, y cuando regresas hay sentido de pertenencia. Hay sentido, un sentido, sí. Que en parte es un poco ese trabajo que tú haces, que le das pertenencia y pertinencia al camino. O sea, yo en lo que te he escuchado y en lo que has hecho, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, lo que siento es que tú nos enfocas y nos regalas la pertinencia del sentido de lo que hacemos. Y eso también es parte del dejar huella. Exacto. Sin embargo, cuando tú dices que fuiste fundadora de Empodérate, tú puedes... bueno, ahí sí quería aclarar algo. No, yo no soy fundadora. La fundadora es Adriana, es una mexicana, súper guau, es una mujer líder también. Y ella ha creado un espacio como este, pero cogió todos los coaches de Latinoamérica, de habla hispana, y los metió en Empodérate Tú Puedes. Y yo llego allí a representar Inglaterra como la latina en UK, que entra a ese grupo de Empodérate, y ahí es donde yo empiezo a entrenarme para poder manejar temas de escritura, porque pues obviamente me encantaba escribir, pero tú tienes que tener una metodología. Yo soy una mujer de mucha metodología, nunca te voy a hacer algo sin antes haber aplicado investigación, sin antes haber aplicado metodología, porque pues hoy en día, Constanza, nos venden humo, y me da mucha tristeza cuando la gente compra eso sin hacer un análisis. Estamos hablando de la mente, del ser, de sus traumas, de su psiquis y de muchas cosas que el ser humano atraviesa. Entonces, para mí esto es un tema muy, muy delicado. De hecho, recuerdo que muchas de mis anécdotas cuando tenía las quejas, recuerdo una en especial, que era un médico de Oxford, colombiano, con todos los títulos. Yo no puedo decir el nombre por ética, pero lo obligaban a ir a mis charlas, y el cerebro primario de él muy enojado, y me arrebataba las quejas siempre. Y yo llegaba al gerente y yo le dije, o ustedes le quitan a los pacientes a este señor, o algo va a pasar, porque es que ya hay más de 200 quejas por un mismo médico por maltrato verbal, y resulta que no había otro supraespecialista de esta clase. Pero fíjate que yo soy amante a que hay que seguir. Y este señor se desapareció un año, y él, después de un año, por allá una vez me llama la secretaria y me dice, hola Viviana, lo que pasa es que el doctor tal te necesita. Y yo, él está aquí. Me dice, él hace 2 meses está aquí. Y yo le dije, no sabía. Y se siente y me dice, quiero darte las gracias. Y le digo yo no sabía que ya habías llegado. Le dije, ¿cuántas quejas tienes hasta ahora? Le dijo, ninguna. No sabía que has llegado. Me dijo, hubo un día que tocaste algo en un taller que nunca lo había analizado, y era mi niño interior. Y es allí, Constanza. Muchas veces juzgamos sin saber, y eso fue una lección para mí increíblemente más poderosa, porque es ahí donde yo empiezo a trabajar también mucho más en mí. Dije, qué fácil es juzgar, qué fácil es decir, esta persona es esto. Y él me decía, me fui un año para la India, encontré el niño interior. Era un niño que fue agredido, tenía mucho dinero y fue criado por su nana. Y a él solo le enseñaron a ser bueno y ser el mejor, pero nunca le enseñaron a ser. Entonces me dice, yo no sabía abrazar, yo no sabía decir, a mí nunca me enseñaron eso. Y cambia todo mi esquema y entro a estudiar ya el tema ya de humanización del ser. Estudié psicología del cliente, ¿vale? Porque es una psicología muy diferente. La psicología básica, con esa especialización me hice esa parte, y luego entré un poco más ya cuando entra esto a mi corazón,
y todo lo que yo empiezo a hacer empieza conmigo. Entonces yo digo, ¿Cuándo escribes tu libro? ¿Cómo lo escribes? Mi libro lo escribí aquí en Inglaterra porque cuando yo vengo acá yo ya empiezo a ver que en perspectiva yo ya había hecho un camino, pero como emigrante entré en crisis, entré en el duelo. O sea, era un duelo. Exactamente, ahí quería llegar, porque este tema también es de esta migración, que es ese despojo, ese destierro, que es muy duro, que es muy duro. Por diferentes razones, y ahí es donde entramos a no juzgar porque no sabemos cómo llega cada cual. Tú viniste por amor, yo también, pero sabemos que tenemos unas raíces que no se han muerto, que siguen floreciendo, que siguen vivas, y no podemos separar esas raíces. Hay otros que llegan con tanto dolor de lo vivido que el destierro es la única manera de sanar un poco. Entonces, cuando tú empiezas tu libro y miras para atrás, y porque normalmente los entornos familiares están compuestos, están dispuestos y están afectando toda esta emocionalidad que tenemos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cuándo haces ese clic? ¿Cuándo comienzas a mirar ese adentro para darnos este libro? Bueno, digamos que me voy a volver un poquito. Ya mueren mis abuelos, me criaron mis abuelos paternos. Yo vengo de familia judía, vengo de familia que guardaba el día sábado, entonces desde el viernes a las 6 de la tarde ya había esa parte. Entonces, digamos, fui criada en ese medio con unos abuelos espectaculares, un tío abuelo que amo, que los llevo todavía en mi corazón, y a mi abuela le decía mami. Digamos que allí mueren y yo miro hacia alrededor y digo, pero es que yo todavía tengo mis papás. Entonces yo decía, pero me dolía acercarme, y empiezo a hacer procesos de niño interior, cursos, abrazarme, a quererme, porque de hecho ni siquiera podía abrazar a mi hijo, ¿no? Lo amaba, pero no tenía esa forma. Y empiezo yo este proceso conmigo, luego hago tantos cursos para mí que en eso yo cuando hago mis talleres llevo esta experiencia, porque yo le pedí mucho a Dios un hombre como mi esposo. Le decía, yo quiero un hombre como él, espiritual. Y bueno, llegó un hombre, fue musulmán, no judío. Y cuando llego acá a este país, ya en ese momento él me dice, tú no necesitas ir a trabajar, tú tienes tu casa, tú tienes tu comida, yo te voy a dar todo, y yo soy latina, entonces yo ya los 2 meses dije, no, yo me tengo que mover, y negocié con él. Pero fíjate tú que ahí tocas un punto, o sea, yo soy latina, y la gente piensa en general que que el machismo latino nos hace a nosotras más sumisas, y yo creo que es al contrario. Sí, totalmente contrario, porque yo soy una mujer muy empoderada, y yo le dije a mi esposo, no, yo trabajo desde muy chiquita, yo no quiero depender totalmente de ti. Y recuerdo que ya había leído un libro que dice, te amo pero soy feliz sin ti, y le dije, incluso me puedo devolver, incluso te puedo trabajar aquí, amarte, pero necesito trabajar. Y evidentemente, con todo el respeto, ¿no? Yo me venía que supuestamente había estudiado inglés extra, y llego aquí y me dice, ese inglés suyo no es malo, es perverso. Y yo digo, sí. Y me dijo, eso aquí no le va a servir para nada. Entonces, tengo una amiga que ella ya había estado aquí, como decimos, no es casualidad, incluso trabajó conmigo en el club, no era la secretaria de gerencia. Y ella me dice, tengo un trabajo en un museo de la princesa Ana Vivi, pues eso hay que más súper madrugar. Y yo dije, pues es aquí cerca. Y yo siempre he sido demasiado buena para madrugar, o sea, toda mi vida. Entonces, digamos que eso no fue una conversación, la conversación fue cuando empezó el frío. Lloraba, Constanza, yo lloraba en ese museo. Yo nunca en mi vida había limpiado. Yo tuve nana porque mis abuelos siempre me consintieron demasiado. Yo de pronto fui abandonada, pero yo nunca carecí. Yo no sufrí de pobreza, sufrí de escasez, ¿vale? Que es diferente. Es diferente. Es claro. Diferente. Para mí la pobreza es crueldad, ya, se pasa, pero yo sí sufrí escasez. Y yo entro aquí a este espacio y empiezo a enfocarme en lo que no tengo.
Y ahí empieza el ser humano a resistirse y el que se resiste persiste. Y era un rechazo total, enfermarme, ya somatizaba, ya mi mente me decía, devuélvete, devuélvete, pero el ego se apodera de ti. Y yo miraba a mi esposo y yo decía, yo no me puedo devolver, yo no puedo devolverme, él ha hecho todo por mí, me compró carro, me compró todo, yo aprendí a manejar. O sea, yo decía, esto no puede ser, yo tengo que... Y empiezo a buscar mi psicóloga, mi mentor y mi coach. Yo tengo psicólogo, mentor y coach. Para mí, los tres son claves en mi proceso. Y los tres coincidieron. Vivi, tú tienes la información. Y saber y no hacer es no saber. Reactívate. Y ahí empieza mi proceso. Y empiezo a tocar puertas en los voluntariados, que eso era lo único que podía hacer, y desafiante, fue un tema desafiante, pero ahí empiezo, a los 6 meses pude lograr despertar, fíjate esto, y creo que el duelo hay que hacerlo. Yo siempre digo a la gente, hay que vivirlo, hay que vivir el proceso porque esa es la forma donde uno se aprende a encontrar de nuevo, porque nosotros somos como dos alas, somos de allá y somos de acá y luego vemos y no somos ni de allá ni de acá y no sabemos si empezamos a crear una nueva identidad. Es un nuevo ser totalmente diferente, tan diferente que te vuelves más poderoso. Y es allí donde yo ya entro y a tocar puertas, a los voluntariados, y yo con mucho miedo porque yo le decía a mi esposo, look, people speak very good English y me, Y llego yo allí y le digo a la psiquiatra, le dije, my English is no good, it's no flu, I'm sorry. Me dice ella, use your telephone, use translator, me dice ella. Y yo la miro y había una muchacha de Guatemala y me dice, es ok, te relax, relax. Entonces ella me tranquilizó y ella me habló en español. Y ahí empezamos la entrevista, no sé, Dios creo que se apoderó ese momento de mí. Me dice, sabes, de las 45 entrevistadas, tú eres la única que tiene experiencia en salud. Te necesito. Te vamos a entrenar en inglés, pero con el inglés que me hablaste hoy te defiendes. Y no te preocupes que el programa que te voy a entregar se llama Mother Space y son solo madres de habla hispana, especialmente de España, que son mamitas que tenían niños, mamás solteras, bebés que tenía que llegar a ese espacio a empoderarlas. Y ahí empieza mi proceso. ¿Y eso cómo llegó? Por un muchacho del museo. ¿Ves por qué los sitios, nunca que va a un sitio, nunca una persona es casualidad? Yo por eso digo, para mí todos los lugares son una bendición. Todos, las personas son bendición. No importa cuál es la situación que tú vivas con esa persona, pero esa persona también, que aunque fue molesto, te enseña. Y hay que bendecir a esa persona porque fue tu maestro. Entonces, para mí cada espacio empezó a verlo diferente. Pero háblame del libro, ¿cómo empiezas? Bueno, entonces cuando ya llego aquí, ya empiezo yo a mirar que cojo herramientas y yo ya empiezo en Empodérate como voluntaria y todo eso, y me empiezo a entrenar y empiezo a hacer escritos en Empodérate Tú Puedes y a participar de todo lo que se llama antología. Es antología de expertos, es un libro que lo pueden conseguir en internet, son muchos posts, se llama Empodérate. Es muy lindo y empecé a participar en magazines, en escritos donde hablaba de la energía, de por qué el emigrante sufre, por qué tenemos que empezar a movernos de la zona de confort y no quedarnos quietos, que ese es el problema que tenemos nosotros los emigrantes, que nos queremos quedar quietos pensando que la vida no lo va a solucionar, y literal nosotros somos emigrantes y tenemos que movernos de la zona de confort. Ya cuando tuve las primeras herramientas, empiezo yo a escribir sola a la madrugada, ya no me levantaba a las 4:45, sino que puse una hora antes y dije, cuando cumpla 50 años en este país, ya mi libro tiene que estar listo. Y empiezo yo dije, quiero una editorial, es de aquí en Londres, y ojalá que sea una editorial que también sean latinos. Entonces, como el universo te pone cuando tú estás en sintonía, donde te enfocas, te expandes, llega una editorial, ellos trabajan en inglés y en español, y ya puse mi libro y le dije, este libro es mi historia, pero tiene áreas, aquí está en español y está en inglés, mírale. Se llama El hermoso poder de sanar con tus padres, está en Amazon, tiene un costo en Amazon evidentemente, pero evidentemente también me lo sacan en inglés. Ya empiezo yo
a expandirme de esta manera y justo a los 50 años sale y ese día me celebro mi cumpleaños. En ese momento estaba con FIU, que es una organización ecuatoriana donde la valoro, tengo mucho que agradecer a Marisol, que es la líder de allí. Ella creyó en mí desde que me vio, pero como todo, yo cumplía mi ciclo, ella me logró llevar cuando mira que todo esto pasa en Mother Space, allí paso a Lourdes a entrenar mujeres de abuso de género y la señora de FIU me conoce y me dice, por favor, te voy a presentar la esposa del cónsul en ese momento que había y ella me lleva a montar un programa al consulado donde empiezo a trabajar con el adulto mayor en programas del SER. Durante mi proceso ya lanzo mi libro, sigo trabajando muchísimo en eso, digamos que tuve que pelear un poquito, digamos, con el precio porque no me interesaba que fuese costoso, porque esa no era mi intención es que esto literal le sirva a la gente, que el primer paso es sanar con nuestros papás. Incluso así haya pasado lo que haya pasado, aunque nunca los hayas conocido, es un proceso vital y hay que ir hacia ese lado. Y ahí empiezo mi proceso con el libro, ya a los 50 me lo celebro y justo en ese año sale. Entonces ya, como dice por ahí, decían, Vivi, ¿no te da pena decir que tienes 50? Y le dije, no, para mí la edad eso es un don, para mí es una bendición. Yo antes pienso que es un número, eso es un número más. Y bueno, ya sigo recogiendo mucha información, yo ya venía como entrenadora elite, conferencista, yo ya había hecho muchos cursos en Colombia, entonces ya ese día una señora jamaiquina me dice, help me, Vivi. Yo le dije, pero si aquí no me dejan, porque como yo tengo que guiarme por todo un guión, me dice, pero es que la otra señora no ha llegado y aquí ellos son muy puntuales, ¿no? Me voy a un espacio, entrego mi oración y le digo, tú sabes que yo tengo información, ponme, porque a ti te enseñan la impro y ese día les doy un taller que es con el que siempre entro cuando me toca improvisar, el agradecimiento. Y después de ese día llega la conferencista y ella me dice, te necesito en un espacio porque yo no sé. Y le dije, me encanta lo del agradecimiento. Y así mismo, muchas veces toqué espacios, no me abrían las puertas. Y una vez ya para irme para Colombia, tenía que viajar, que ya fue hace exactamente 2 años que ya recibí mi ciudadanía. Le dije a mi esposo, me voy para Colombia 3 meses. ¿Cómo no te van a dar permiso? Ya en los otros trabajos, Connie, yo ya no era la del aseo, yo me convertí en supervisora en uno y en el otro, gracias a Dios, ahora ya tengo un trabajo como manager junior chiquito donde ayudo todo el catering y no he dejado esos trabajos porque ya no lo veo como una barrera, es para mí mi salto cuántico y me permite porque manejo mis tiempos. Entonces para mí, yo siempre le digo a la gente, no veas eso como una barrera ni que te disminuyes, al contrario. Mucha gente logré empoderar ahí, que hoy los veo y me dicen, Vivi, ya tienen compañía de aseo, porque yo les decía, a estudiar inglés, porque yo decía, yo seguía estudiando y sigo estudiando, ¿no? Porque tenía una barrera con el inglés. Entonces pasé a esto, ya seguí el proceso y llegué al consulado ecuatoriano a sacar mi pasaporte. Cuando llego a sacar mi pasaporte le digo, ay niña, yo he venido tantas veces aquí y me da tristeza que he ido al ecuatoriano, he ido a otros y aquí, ¿por qué no le ayudamos a la gente colombiana? Y me dice ella, ¿y tú qué haces? Le cuento, ¿no? Es cuando ella me entrega el recibo y me dice, pasa que la cónsul te va a ver ya mismo, yo no podía creer. Yo decía, ¿ya? Me dice, ¿ya tienes tiempo? Yo le dije, así no tenga tiempo. Entonces yo me fui, entré y ese día hice clip. Y a mí me inauguraron a la semana con Marisol, yo me acuerdo tan linda que la verdad me abrió su corazón de una. Conocí a Sonia y Sonia me inauguró y luego el embajador me inauguraron y me dijo, ¿tú dónde estabas metida, Viviana? Y le dije, yo he venido aquí, pero no era el momento, no es el momento. Es verdad. Yo pienso que eso es cuando toca. Yo pienso que es cuando toca, cuando es. Y has tocado me has dicho 2 palabras que me resuenan. Es cuando te enfocas, te expandes. O sea, habla de ese concepto que me parece que es muy importante. Muy bien. A ver, nosotros, el ser humano de por sí, cuando está haciendo cambios, hay una parte de nuestro cerebro que se resiste, nos quiere devolver, siempre nos quiere devolver. Y
el ser humano tiene que conocerse, tiene que reconocerse y tiene que aceptarse para saber qué es aquello con lo que vibra, qué es aquello con lo que resuena. Porque si tú te conoces, tú te comprendes. Entonces, ¿qué es lo que yo normalmente veo? Que aquí entramos los latinos y empezamos a disparar para todos lados y estudian una cosa, estudian una otra, no se hallan o trabajan aquí, trabajan allá. Su cuerpo está aquí, pero su mente está allá. Entonces siempre se quejan, nunca invierten en ellos, solo se dedicaron a producir y viven escasos, porque la persona que es pobre es la mente, no tiene nada que ver con el dinero. El dinero es una herramienta y el dinero es importante. La gente que diga que el dinero no es importante está muy mal, porque el dinero es importante como es la salud, porque con dinero podemos tener incluso más posibilidades. Pero una de las cosas que es importante es esa: cuando tú quieres algo de verdad, a eso te debes enfocar. Y cuando vives en propósito, tienes que enfocarte en eso, porque ese es tu flow. Eso es lo que te va a decir que aunque caigas, tú estás bien, porque tienes herramientas para poderte levantar. Pero si no lo haces, va a ser muy difícil, porque te caes y te hundes más. Entonces siempre estás quejándote, siempre estás pensando que Colombia es mejor, no ves las oportunidades que te está dando la vida en otro espacio, te niegas a verlas, es que te niegas a verlas. Pero cuando tú te enfocas y te expandes, todo empieza a aparecer, y algo que se llama sincronía de la vida. Cuando tú empiezas a sincronizar con lo que amas, Dios, como tú le quieras llamar, para mí Dios es todo para mí. O sea, yo no me muevo sin nada que sea mi parte espiritual, Constanza, porque creo que ahí es donde yo más me fortalecí en mis crisis, porque ahí dije, yo necesito esta parte para yo poderme mover, porque yo necesito creer en mí también. Y empezar a creer que hay unas fuerzas mucho más poderosas que tú, que te están colocando esos ángeles terrenales. Es que es literal, hay milagros en la vida de uno, empiezan a ver. Es verdad, eso es verdad, pero eso lo puedes llamar sincronía también. Claro, se puede llamar sincronía, porque cuando tú empiezas a trabajar y enfocarte en eso, te empieza a aparecer esta persona, te empieza a aparecer esta oportunidad, y hablamos de casualidad, y no es casualidad, es causalidad, porque estás en sincronía con eso que tú estás resonando y te llega. Entonces, yo me he dedicado a enfocarme aquí. Cuando terminé uno de los coach, luego en ese momento pues estoy terminando una maestría en psicología positiva, pero la estoy haciendo en España, es a nivel internacional, pero la estoy haciendo en España porque pues evidentemente todavía tengo un foco internacional con mi habla hispana. Y empiezo a hacer cursos, cosas acá, quiero llegar a la universidad, quise llegar a la universidad acá, y el mismo asesor inglés me dice, mira mi currículum, y me dice, no pierdas más tiempo, me dice, enfócate más en lo que sabes. Ajá. Okay. Y entonces ahí empiezo yo a enfocarme en eso, y ahí ya tú sabes un poco a dónde ya estoy ahora. Ya no soy voluntaria, ya quemé mi etapa, fueron 4 años donde entregué todo el amor, y amo los latinos, Constanza, porque ya aquí no se trata de Colombia, se trata de lo más lindo que Dios me ha puesto en la vida, y es poder unir unas comunidades donde tenemos cosas muy parecidas. Es verdad, y que las circunstancias en realidad son parecidas para todo el que emigra, ¿no? Para todo el que llega a cualquier parte, pero que son parecidas. Exacto, y por supuesto que Londres es, digamos, como lo digo yo, la capital del mundo, en realidad. O sea, encuentras cantidades de personas de todas partes del mundo, agrupadas o no agrupadas, y yo sé que digamos que el latinoamericano que sale de Latinoamérica a buscar otros horizontes por diferentes razones, porque vinieron a estudiar, por amor, porque encontraron aquí a alguien que los hizo quedar, porque, no sé, porque no podían seguir viviendo allá por razones de seguridad, de violencia, en fin. O sea, tú tienes ahí una gama, o sea, hablabas tú y dijiste la caracterización. Y yo pienso que esa sería un muy buen proyecto de caracterizar la comunidad, la diáspora,
latinoamericana, porque yo pienso que aquí hay franjas de experiencia que es valiosísima digamos, en ciertas franjas de edad. Ahora, Exacto. por supuesto que llegan chicos muy jóvenes a tratar de asimilarse, a tratar de adaptarse y se chocan, por supuesto que se chocan, porque realmente no encuentran un sitio donde encajar y no Así es fácil encajar. No es fácil. Entonces, pienso que estas herramientas que tú trabajas y que has hecho labor en los diferentes grupos donde estás, les han ayudado, nos han ayudado a como comprender un poco esas herramientas que tú das. Herramientas como, si te enfocas, te expandes, como la sincronía y comprender la sincronía. Si te conoces, te comprendes y, o sea, no importa cuántos años tengas, tú puedes tener 20 o puedes tener 63 como yo y saber que no te has conocido todavía, que lo poco que te conoces no es suficiente para que te comprendas. O que, o sea, no sabes cómo enfocarte, ¿no? O sea, lo has dicho aquí, no son casualidades, nos hemos conocido por algún propósito y yo siempre enfatizo en que mi trabajo y este trabajo, que como tú lo dices, es un trabajo personal de alguna manera, pero también de propósito para mí, para que me levante hoy, para que esté lista aquí bañada, arreglada, peinada y no pensando, porque a los 63 años, cuando tú sales de haber sido también activa hace 5 años, de haber dejado toda otra vida que se ve lejos, ¿no? Pero que hace parte de ti, porque es que tú no te puedes despojar ni desprender. O sea, tienes que tenerla siempre presente. Pero encontré en este medio, en esta virtualidad, un amplificador para las voces y me encuentro con gente tan rica como tú. O sea, he conocido personas que me sorprenden. No me sorprenden en que no es que no crea que haya gente, pero me sorprende que me las estoy encontrando y es lo que tú dices, es esa sincronía. Por alguna razón, la sincronía me empieza a jalar y a ponerme enfrente personas. Y este es un espacio de visibilización de proyectos, es un espacio de promoción un poco de lo que hace la gente en cualquier parte del mundo. Cuando hablo de esto suena como demasiado ambicioso, pero no sabemos qué hace alguien en China, qué hace que nos pueda contar, que alguien que esté en la India, alguien que esté en Australia, alguien... Y efectivamente sí tengo un enfoque latinoamericano. Por alguna razón es más colombiano, pero sí mi propósito es buscar una comunidad latina a la cual le podamos aportar, porque pienso que en este transitar de irnos de un lado para otro, tenemos que aportar. Si no aportamos, no nos adaptamos. Si no aportamos, no nos acoplamos. Asimilarse a una cultura creo que es difícil, no creo que se logra, no lo creo, pero se adapta. Y la adaptación necesita unas herramientas, que son un poco todas estas que tú trabajas en esa humanización, que me queda sonando siempre la humanización porque uno considera que humanizar no debe ser un ejercicio. Una palabra, exacto, no, porque somos humanos, exacto. Porque somos humanos, ¿sabes? No debería, y los humanos tenemos unos atributos, y esos atributos es que somos honestos, somos honrados, somos sinceros, ¿no? Pero de alguna manera hay que recordarle al humano que tiene esas características, que las debe tener, que somos éticos, que somos
morales, entre comillas. O sea, yo no lo estoy diciendo desde el punto de vista religioso extremo, Sí, ni no, no, mucho no, no, menos. no, no, No no. es eso. Pero pues, o sea, tú no coges lo que no es tuyo. Tú Exacto. no, Mira, no, es que cuando, no puede ser. Pero cuando vemos el mundo de hoy, la línea se corre y se va corriendo. Tú eres exacto, más o menos honesto, más o menos honrado, más o menos sincero. O sea, la línea se corre de acuerdo a la conveniencia. Y eso exacto. me duele en el alma el mundo. Bueno, Y hay y mira días que, que me dime. levanto y digo, ¿de qué, de- qué hago? ¿Para qué? ¿No? Sí. Pero Siempre bueno, debemos cuéntame. tener un por qué, para qué, es cierto, eso tiene que estar allí. Pero Claro, cuando hablamos de humanización es así, la humanización es la intersección armoniosa entre el dar y recibir. La gente a veces ajá, piensa que solo es dar, no, hay también tienes que abrirte a veces a recibir. Y saber que eres un ser que no solamente es un cuerpo, que tú tienes otras cosas poderosas como un espíritu y un ujú, alma que tienes que alimentar, que están unidas por una mente y que la mente sí es aquella que te va a dar el poder del autoconcepto, de cómo te hablas, de cómo te empoderas, de cómo te vas a ir a enfocar. Entonces, la humanización es muy linda porque fíjate que a mí, por ejemplo, mi esposo me dice, how people English love you. Le digo, es que es hermoso poder conectar con su emoción, es diferente su emoción, es diferente ver cómo han evolucionado sus emociones, que normalmente nosotros los latinos somos corintellados en todo. Y eso no nos deja avanzar, porque le ponemos mucha cosa a nuestro proceso y eso nos quita tiempo y nos resta energía. Entonces, yo hoy en día, por ejemplo, soy holística, he hecho cursos ya a nivel espiritual porque me encanta, te conté pues que vengo de una familia judía, tuve la oportunidad, mi familia es católica y mi esposo musulmán, y he tenido la oportunidad de leer estos tres escritos y Dios es uno. Para mí Dios es uno y ha hecho el hombre más hermoso que es el ser humano y el trabajo más lindo, que una de las cosas que yo me trabajo porque no es fácil es no juzgar, porque tú no sabes la maleta que el otro carga y de ti depende que esa maleta sea pesada o sea liviana, porque maleta siempre va a haber para todos los seres humanos, porque el dolor está programado en los seres humanos, el sufrimiento es opcional. Y ahí es donde tú tienes que saber que nunca, jamás en las adversidades perdemos. Siempre aprendemos, Constanza. Incluso al perder un ser querido se aprende. Yo tuve que pasar por las pérdidas de los seres queridos y yo le tenía miedo a eso. Y hoy en día ver la muerte como la ven los musulmanes me hace sentir que no hay muerte, que nosotros, la muerte es parte de la vida. Y que como tú te admiro muchísimo, Constanza, porque tú dices 63, yo le digo a la gente, me dice, Vivi, ¿tú qué te sueñas? La gente dice, no, llegar a pensionarme. Yo ni pienso en esto. Yo pienso a llegar muy adulta mayor y que la gente me llame y yo pueda ayudar, porque para mí la sabiduría que hay después de los 40 es poderosa. La gente le tiene miedo hasta llegar a los 40, pero lo que hay a nivel cognitivo después de los 40 de la neuroplasticidad es poderosísima. ¿Y qué hace la gente? Es que el oro viejo no aprende a hablar. Ay, qué pereza, yo ya tan vieja. Y resulta que esa es la más hermosa. Y hay que aprovecharla, pero al 100. Entonces yo por eso no me pierdo ningún espacio en mi camino. Yo vivo muy en presente, he aprendido a vivir en el hermoso presente, a decirle a la gente, sana tu pasado, vive tu presente y bendice tu futuro, porque el futuro no lo sabemos ni nos genera ansiedad, y el pasado pura depresión, y esa vaina hay que venir acá y sanarla, porque tu pasado es tu presente. Entonces yo siempre le digo a la gente, haz el duelo. Que en el duelo me demoré un año, se vale. Hay gente que lo hizo, todo se vale. Entonces yo por eso en Colombia, cuando estuve, dije, voy a crear mi compañía en Colombia, porque cuando iba allá, cuando voy allá a Colombia, cuando he ido ya a Ecuador, ya me contratan en otras organizaciones. Una de las cosas que empecé a empoderar, por eso te decía, entre enfócate y me expando,
yo me lo decía en mis palabras, yo me paraba y me decía, yo soy la mejor coach y conferencista internacional de humanización desde la esencia del ser. Y quiero que me contraten y montar programas, no talleres, programas. Y sé que esto lo estoy haciendo y yo puedo y sé que lo voy a lograr. Y así fue yo sé que lo he logrado, no, nadie sabe con el esfuerzo porque la gente dice, ay, ella ya se sabe, eso es como pez en el agua. No, trasnochadas, madrugadas, lloradas, porque muchas clases en inglés no las entendía. Yo venía donde mi esposo, explícame, yo no entiendo, no voy a pasar. Y muchas cosas que tú vives solo y lloras solo, entonces coge ese dolor y vuélvelo poder, es lo más bacano. Coger esa piedra, yo siempre le digo a la gente, mira, tú eres un diamante en bruto que solamente tienes una sola cosa en la vida, pulirse, Connie, pulirse. Nosotros tenemos que empezar ser transparente, fíjate tú, mira lo que acabas de poner, o sea, esas dos piedras o esos dos minerales o esas dos cosas que pusiste, que, o sea, es algo que está burdo, pero el otro, pulirse, es ser transparente y es ser y hacia adentro, conocerse hacia adentro, pero que desde afuera también se vea esa transparencia. Porque mira, Connie, como está adentro, es afuera de ti. No hay otra forma. Total. Y hay que estar en modo aprendiz hasta el último respiro de tu vida. Yo recuerdo cuando estábamos en los códigos lilas de humanización. ¿Qué es un código lila? Es permitirle al paciente tener todo lo que él quiera antes de morirse. Ah, que quiere un vino. Aquí tiene, siempre hablamos con los oncólogos del vino. Ah, que él no era una persona sola y tenía la mascota. Logramos tener los permisos para llevarle la mascota y la gente decía, pero Vivi, le dije, yo tengo los permisos, yo peleaba por mis pacientes. Me acuerdo que hubo un caso que a mí fue uno de los casos que más me impactó en mi vida. Recuerdo que era una niña que tenía un problema de médula, era una niña. Y yo recuerdo que ella le decía a la mamá, yo llegaba y me decían los niños, mis asistentes, ay jefe, ay, hay una niña más linda, y le dijo ella a la mamá que quería hacer la primera comunión. Entonces, obviamente las enfermé, Vivi, pero es que a ella ya le queda poquito tiempo. Y yo le dije, ¿poquito tiempo? Eso no importa. Hagamos todo. Hicimos la fiesta, yo me acuerdo, la niña muere, pero después de un año se aparece la mamá y dice, y eso para mí es muy fuerte porque perder un hijo debe ser, mi abuela dice, perder un hijo, no sé, eso es horrible. Y esa señora dice en esa carta, mi ángel se fue, decía ella, pero lo que ustedes hicieron con mi hija jamás lo voy a olvidar. Ella logró hacer su primera comunión, comió torta que hacía mucho tiempo no le daban, y no se murió al tiempo que dijeron los médicos, la tuvieron unos meses más, porque eso es justo lo que necesitamos, darle a las personas eso que necesita para crecer. Conoce a esa persona, escucha generosa, allí hay mucho para darle a ese ser humano, mucho para darle. Nosotros los seres humanos solimos, no es que usted no quiere, es que mire que no sé qué, entonces, ay no, pero usted sí es bobo, llorar, pero tú no sabes qué hay allí. Así que decidí montar mi compañía, pero muy enfocada a cómo funciona Inglaterra, donde no me aparto de la psicología, amo tener mi psicólogo en mi compañía porque es una carrera hermosa, poderosa, no la ejercí como tal, digamos que he hecho otras cosas de la psicología, pero es una carrera que siempre respeto, y en este país a todo el mundo no se le puede hacer coach. En ninguna parte, ni en este ni en ninguno. Entonces, el tener esa estructura me ha permitido a mí respetar las profesiones desde todos los focos, enfocarme mucho en pulir aquellas cosas que he adquirido con muchos años de conocimiento a nivel de investigación. Mira, Connie, yo todos los programas que vendo, yo los he puesto en investigación. Primero arranco conmigo, luego con mis hermanos, luego con mis amigos, y allí ya hago un proceso de conejillo de indias regalando para saber si esta vaina funciona. Y cuando yo veo que funciona, yo digo, estoy lista. Y ahí es donde yo entrego a las personas cosas que literal le van a servir, aunque sea que lo lleven de la A a la B. Claro, tú hablas de coach y coaching, que viene, que es una palabra claramente anglosajona, y es el que entrena.
Y El que obviamente entrena. que esto viene desde el tema de los entrenadores deportivos. O sea, Sí, no me acuerdo bien exactamente sí. Y es cuándo muy Inglaterra, inicia, ¿no? Es ¿sí? muy Y de es acá, muy muy nuevo. anglosajón, Mm, mm, americano también, ¿no? total, total. Em, eh, eh, ese entrenamiento y esa entrenadora que uno tiene, pues es la que le está apoyando aquí, le está Exacto. diciendo, no, hay que hacer una más. A lo cual yo soy tal vez yo soy, yo no, ¿cómo puedo decir? Tal vez yo misma me he auto, eh, Entrenado. en- ¿Tú eres tu mejor entrenador? un poco siento Sí. que eso ha sido así, ¿no? He conversado, he tenido diferentes, digamos, eh, espacios en donde puedo como desahogar, destapar. Porque yo también pienso que ese entrenamiento y todo o sea, cuando tú dices, todos traemos una maleta con dolor, o sea, estamos programados para el dolor, pero no para el sufrimiento. Exacto. Es como entender eso y eso no lo entiendes tú solo, estas dos palabras que tú hilas es un tejido que necesita uno ir a escarbar y a mirar cuando el dolor se volvió sufrimiento, ¿no? Eh, Exacto, es algo así. Pero bueno, esto me ha encantado. Ya llevamos exacto. un tiempito largo aquí conversando, casi la hora. Em, yo espero poder volver a conversar contigo o Claro por lo que menos sí. después de esta conversación, eh, lanzarnos las dos a ese programa que queremos montar, a ese propósito de ofrecer un espacio de Sí. ayuda, de comprensión, de sincronía, si quieres, para el mundo en esta ventana que es esta avenida. Yo digo que el Internet ha sido Lo algo mejor. maravilloso. Creo que es algo que tenemos que también comprender, pero que nos expande. Es exactamente esa expansión de la que Exacto. tú hablas, ¿no? Porque se amplifica, nos amplificamos. Y no tenemos que ser ningún famoso, ni ningún Exacto. nadie, no, o sea, sí, los seguidores importan de alguna manera, pero el propósito creo que nos da la razón para Así, estar aquí conversando. Es así. el sentido de lo que estamos haciendo. Mira, tú Así dijiste que algo lindo, Connie, antes de salir. Yo he sido una mujer que me he tenido que reingeniar un montón de veces porque a mí el tema de las conferencias presenciales siguen siendo importantes, pero a mí me tocó estudiar para cuando después del COVID poder hacer este trabajo online y las herramientas todas son poderosas. Lo que pasa es que el ser humano es como un cuchillo, él te sirve para cortar o te sirve para matar. El internet, la inteligencia artificial son herramientas poderosísimas, poderosísima. hechas por el mismo ser humano, que si tú no la usas bien, pues evidentemente una hipnosis, si tú no la usas bien, te pueden programar para matar. Es decir, y me encantó algo que dijiste, tú eres tu propio entrenador, es que tú activas tu vocecita entrenadora. Si tú te levantas y dices qué día tan horrible, me levanté con el pie izquierdo, me cayó la roya, créeme que esa es tu vida. Si la principal persona con la que tú te hablas eres tú mismo 24/7. Yo siempre le digo a la gente, ¿cuál es la persona? No, mi esposo, no, tú eres el que te hablas. Entonces, Es verdad. la gente cuando se levanta, automáticamente este aparato, mira, yo tengo unas tarjetas que me compro para que lo que primero vea la mente cuando entra la serotonina y la melatonina ya en el modo RAN de la mañana, ¿ya? Tú te miras algo que te entra positivamente, los conductos de los axones a nivel neuronal empiezan a empoderar tu día y cuando hay momentos horrorosos tú dices, ay no, eso no es tan importante, yo eso no me pertenece, yo no me voy a dejar quitar energía. ¿Qué hace eso? Que muchas veces uno es el que se lo permite. Entonces tu mejor entrenador es la mente.
Así que gracias por este espacio. Me encantaría poder seguir hablando. Tengo Maravilloso. programas hermosos y sé que vamos a poder expandir mucho con Pensar. Es algo que agradezco al universo, de verdad, a Dios, por darme la oportunidad, querida, de estar aquí a tu lado con este propósito. Yo soy una mujer que sé que vivo en propósito, porque vivir en propósito es otra cosa. Es donde no te conversas ni cuánto ni nada de eso, sino que sabes si hay forma de ayudar a esos espacios, ahí es donde la Ahí vida es te donde va a tenemos que estar, ahí es donde tenemos que estar. Por supuesto que sí, Así mi es, linda. así es. Entonces, pues a toda nuestra audiencia, a quienes generosamente nos escucharon, mil y mil gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Vivi. Hasta la próxima. Gracias, Connie.